Calendario Tolteca. De Antonio Guadarrama Figueroa. Avance del libro disponible en internet. Lo que más sentía es no volver a ver a Don Itamar ni a aquel disco de piedra tan enigmático que seguía presentándoseme en cada sombra. Ya cuando saliera del poblado me compraría uno, aunque sea de barro, o ya de menos de papel enmarcado con un simpático cuadro, pero ¿para qué me serviría si no sabía usarlo? Bueno, al menos recordaría a Don Itamar y todo lo que me enseñara en aquellos días. Al día siguiente se comenzó a probar el sonido, en tanto yo coordiné la puesta de los tablones en el improvisado templete. Posteriormente vino el presidente y muchísima gente de comunidades vecinas. Ni escuché el discurso, dado que me pusieron a acarrear las cajas de refrescos que se repartirían en la comilona, que tampoco probé, pues no me faltaron cosas que hacer. Posterior al evento el presidente y la gente se fueron, y nos pusimos a retirar el templete. Al finalizar me dieron un plato de comida fría con tortillas apenas tibias y me fui a comer a un rincón sobre unos ladrillos apilados. «Está bueno todavía tu taco, muchacho», dijo una voz conocida. «Mira, te traje un jarro de agua para que te pase». «Vaya», dije con sorpresa, «Don Itamar, pensé no le volvería a ver, ya me voy en un rato». «Ah, decidiste irte, pues que tengas buen camino, te deseo te vaya bien en tu vida». «Pues no quisiera, pero no tengo ni dónde quedarme, además ya se llevaron todas mis cosas, ni ropa tengo». «Te preocupas por poco, tienes mi casa para quedarte y en cuanto a la ropa, tengo algunos trapos que te quedarán. Pero todo está en que te decidas». Hasta el hambre se me fue con la sorpresa de volver a ver a Don Itamar, incluso las tortillas fueron arrugándose con el aire, también la carne comenzó a cubrirse con una capa cebosa de mala apariencia, ni ganas me dieron de probar un bocado más. En tanto Don Itamar permanecía de pie frente a mí como un gendarme joven y fuerte, y yo miraba el suelo mientras deshojaba la margarita mental diciendo: «Me voy, no me voy». Transcurridos unos minutos dejé el platillo frío sobre unos ladrillos junto con las heladas tortillas, y levanté el rostro para encontrarme con la mirada juguetona de Don Itamar que parecía estar divertidísimo con mis cavilaciones. «¿Y bien que decidiste, chamaco?» Pues. Me quedo unos días, pero si siento que soy una carga me voy el próximo lunes». «Es lo que pensé», dijo tan seguro que me escalofrié. «No hay manera de escapar del destino». «¿Usted cree en el destino? Si eso existe, ¿qué posibilidad tenemos de elegir?» «Tenemos toda la posibilidad de elegir, pero lo que es, será, solo que nosotros decidimos el nivel en que suceden las cosas. Es como la casa que remodelaron, si su destino era ser centro de salud lo sería algún día, pero nosotros elegimos si es un lugar pintado y bonito o unas bardas descascaradas con mal aspecto. Así tú, si tu destino era aprender lo que te enseñaré lo aprenderías tarde que temprano, pero tu elección era hacerlo en calma conmigo o a las carreras y por tu cuenta en otro lado, lo cual te daría algunos dolores de cabeza. Decidiste quedarte y estoy feliz por ti, pero si te hubieras ido, igual estaría feliz de haberte conocido, y hace unos minutos te habría estado despidiendo en la puerta de la camioneta del ingeniero que parece que se olvidó de ti. Mira, allá va levantando polvo, se me figura un sobrino ambicioso que va por la herencia de un tío al que nunca visitó. Fíjate, el destino es como ese camino por donde va el ingeniero, si sigue por donde va, su destino será quizá llegar a la cabecera municipal. Él decide si sigue a toda marcha, se va despacito, o tal vez se baje del auto y se vaya a pie, igual llegará, aunque en distintas condiciones y tiempo. Pero bien puede cambiar su destino girando en algún cruce de brechas. De la misma manera, si tú sigues por donde vas, seguirás reparando casas, quizás subas de puesto, quizá no, pero en tu vida encontrarás muchos cruces de caminos y bien puedes tomar otro rumbo que te llevará a otro destino muy distinto al de la construcción. Entonces el destino es invariable, es como un camino que te llevará a algún lado que claramente no será el final, pues ningún camino tiene fin, pero bien puedes con tu libre decisión modificar las condiciones del viaje, o cambiar tu ruta e ir por un sendero distinto y lograr cosas diferentes. Eso es lo que yo pienso del destino.